En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Muerte de Piedad Esneda Córdoba Ruiz despierta múltiples sentimientos entre los colombianos. Divergentes sensaciones marcan el significado de una dirigente política que se fue con mucho por contar. Versión de los hechos desde la óptica de la ex senadora antioqueña eran fundamentales no solo para la reconstrucción real del conflicto, sino para sanar las divergentes heridas que quedan dentro de las víctimas. Su desempeño como intermediaria entre secuestradores y familias, su amistad con líderes comunistas del continente y narcotraficantes le dieron un mínimo poder. El nombre y la figura de esta militante del pacto histórico simboliza todo lo malo que gravita sobre el progresismo, y que su mandatario la magnifique es una burla para quienes no desconocen que ya tenía tentáculos que le permitieron llevar la burocracia a su favor. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. No hay muerto malo, pero tampoco se puede caer en la típica memoria cortoplacista del colombiano y olvidar quién fue verdaderamente Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Los anales de la historia dirán que a quien quieren santificar desde la izquierda se fue a la tumba con mucho por contar a la justicia y debiendo la verdad al país. Nadie se alegra por la muerte o la desgracia de otros. Respeto con los familiares, amigos y miembros de la UTL de la ex senadora del pacto histórico, Piedad Esneda Córdoba Ruiz, no puede tapar con un dedo que en la vida política y social la antioqueña tuvo muchos claros oscuros. Luto que profesa un sector de la nación raya al extremo en la sensibilidad, vende la imagen combativa de la difunta, exalta su valor civil, pero omite el aciago legado que ella deja al país. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Sus nexos con el régimen de los Castro en Cuba, la narcodictadura de Venezuela o el nefasto Pacto de la Picota jamás podrán borrar que el nombre de esta funcionaria pública estuvo ligado a negociaciones por debajo de la mesa con grupos delincuentes. La figura de la ex senadora fue salpicada en los secuestros que terminaron con la Operación Jaque. Se vio inmersa en el saqueo chavista que acabó con los recursos del pueblo venezolano y se asoció con el alias de Teodora Bolívar que apareció en la información que se extrajo de los computadores del ex jefe de las FARC, Raúl Reyes. Si bien la política es de fortaleza y en muchas ocasiones las palabras sobran, nadie puede negar que Piedad Esneda Córdoba Ruiz recorrió una etapa importante de la historia del progresismo latinoamericano y colombiano. Como dijo en Revista Semana, la analista Salud Hernández tendrá que afrontar la justicia divina,
cometió muchos pecados. El peor, Piedad Córdoba, si era Teodora en las FARC. En su paso por el mundo, Piedad consiguió eludir a la justicia, pero existe la justicia divina. Cometió muchos pecados veniales y mortales. El peor de todos, Piedad sí era Teodora en las FARC. Y es cierto que recomendó mantener secuestrada a Ingrid Betancourt. No le importó que fuese madre de 2 niños y siguiera sometida a la tortura de un secuestro. Imperdonable también sus alianzas y negocios con las dictaduras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue cómplice de la tiranía criminal chavista. Y tanto Chávez como Maduro la defendieron siempre. A uno debería repugnarle que no ensalzara un criminal de la talla de Hugo Chávez. Y Piedad se aprovechó de la corrupción chavista. Ganó mucho con el Cadivi y el programa venezolano Hasta que se acabe la tiranía asegura que Maduro le regaló una mina de oro. Sus nexos con el megaladrón Alex Saab fue otro pecado mortal. ¿Y qué le dirá Dios de los $68.000 de Honduras y de las otras investigaciones por corrupción? Lo curioso es que Petro, que primero la utilizó y luego la despreció, incluso presionó para que no ocupara su curul, ahora se volvió el líder de las plañideras. Lógico que la llore su familia, pero que reciba homenajes oficiales es una vergüenza. La extrema izquierda sigue empeñada en reescribir la historia que les afecta. Imperdonable. También su alianza y negocios con Chávez y Maduro. Que le rindan homenajes oficiales es una vergüenza. Peligroso intento de reescribir la historia, naturalizar lo non santo que se propone desde la ideología de izquierda en Colombia, jamás podrá borrar o tachar de falso el recuerdo de los cargos que se imputaron en los últimos años a la ex senadora. Victimización que encarnó ella luego de ser secuestrada en 1999 por los paramilitares al mando de Carlos Castaño, se desdibujó ante las denuncias de Ingrid Betancourt y los señalamientos que años después vinculaban a la política antioqueña con las FARC y su injerencia en la libertad y la vida de los secuestrados para sacar un rédito electoral. Entorno más ardiente que la cámara que le hicieron en el legislativo para despedirla. Oportunismo político que se teje alrededor de la muerte de Piedad Esneda Córdoba Ruiz devela que son muchos los que no esperaron las exequias y como aves carroñeras corrieron a sacar provecho político y electoral al deceso. Con la muerte de Piedad Córdoba no se puede decir que se va a una honorable política. Sus nexos no lo permiten, como lo aseguró el senador J.P. Hernández. Acaba de morir Piedad Córdoba y no puedo salir hipócritamente a desearle que descanse en paz y a decir que es una mansa paloma cuando tengo completamente claro que se acaba de ir una bandida que siempre se mantuvo en impunidad y no pagó por sus delitos. Estaba siendo investigada por peculado, por apropiación, falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito y el caso de FARC Política. Siempre fue amiga y cómplice de los criminales, de los terroristas, de los asesinos, de los dictadores. Se ha ido una de las peores personas de este mundo, una delincuente, una bandida que le hizo mucho daño a Colombia, hermana del narcotraficante Álvaro Córdoba, ya condenado y quien está recluido en Estados Unidos. Una sinvergüenza que siempre le dije que algún día terminaría en la cárcel, pero le llegó primero la justicia divina. Ratas de cuello blanco y bandidas como ella siguen en la política. Hay más, pero esto es una muestra de que si la justicia de la tierra no actúa, la justicia divina sí. No era una mansa paloma, era una bandida que se fue sin pagar por sus delitos y sus crímenes. Le hizo mucho daño a Colombia y a Latinoamérica con su proceder y nexos con personas de dudoso proceder. Pronunciamiento de Gustavo Francisco Petro Urrego a través de su cuenta en X es la muestra palpable de quien, desde su sagacidad de zorro político, busca aprovechar el momento. Autorreflexión a la que se invita desde el pacto histórico, decisión de configurar un solo partido político antes que un frente amplio con fuerza democrática, delinea el golpe que se comienza a gestar de cara a las elecciones de 2026, lo que tildan
de una irreversible transformación democrática revestida de Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz, maltrecha queda al estar sustentada en la figura de una mujer que ahora quieren hacer ver como una mártir, una mujer golpeada por una época y una sociedad. En las declaraciones de su presidente tras la muerte de Piedad Córdoba hay algo que no cuadra, fue lo que exaltó en Semana en Vivo la ex secuestrada Ingrid Betancourt. Sí, correcto. A mí, es decir, cuando leí el mensaje o el X del presidente Petro, me dejó una sensación incómoda, porque me pareció que era una manifestación hipócrita, para ser muy sincera. Me pareció que era porque trataba como de hacer de Piedad Córdoba una heroína, cuando nosotros sabemos que ellos no se entendían, que tenían problemas. Obviamente yo entiendo que uno quiera tener decirle adiós a una persona de una manera, es decir, con altura, y eso está bien, y así tiene que ser para en el caso de un mandatario, pero sí me pareció que eso no era cierto, no era algo como muy postizo. Y cuando después él utiliza la muerte de Piedad para convocar sus huestes y decir que hay que preparar las elecciones del 2026, pues obviamente aumenta el sentimiento de que hay algo ahí que no cuadra. Lo de su mandatario con la muerte de Piedad Córdoba es un cálculo político que le puede funcionar o salir muy caro. Partidor de la campaña presidencial de 2026, articulado por la victimización de su presidente y el discurso de una lucha por una sociedad más democrática, que dicen encarnó Piedad Esneda Córdoba Ruiz, manchado está por los tintes de un progresismo enlodado por la conexidad con el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, el peculado y ponderar a genocidas. Aprovechar la figura de la ex senadora antioqueña es el recurso desesperado de quien no supo gobernar y prefiere estar en campaña. Irresponsable con la situación que vive el país es reducir los problemas de Colombia a la defensa de las mujeres, los negros, los indígenas y los marginados. Piedad Córdoba se lleva muchos secretos, pero la verdad termina por saberse más tarde que temprano, en lo que dejó entrever en Semana en Vivo la ex secuestrada Ingrid Betancourt. Yo creo que ella se lleva con ella muchos secretos, pero yo creo que la verdad termina por saberse, y yo creo que Colombia siempre hemos sabido, a final de cuentas pasan los años y en algún momento terminan volviéndose evidentes cosas que la gente pensó o supuso, de lo cual no se tenían en ese momento pruebas, pero que terminan revelándose por motivos casi que exógenos y secundarios al hecho mismo. Pienso, por ejemplo, en tantas campañas financiadas con plata ilícita, en tantos muertos, ahora, hace poquito, todo el debate sobre el Palacio de Justicia, que no termina de sorprendernos, en el cual ahora quisiera presentarnos el asunto del Palacio de Justicia como si hubiera sido un acto noble por parte del M-19, cuando los mismos integrantes del M-19 siempre han reconocido que eso fue un gran error. Entonces, por más de que se quiera reescribir la historia, la verdad es terca y siempre termina imponiéndose. Por más que quieran reescribir la historia, la verdad siempre terminará imponiéndose. La polarización radical que se percibe en el ambiente está avivada por querer aplastar moralmente al adversario
como se instituye en el legado de la mayor liberal de izquierda que ha tenido la nación, lo que hoy indigna a los militantes de la izquierda y quieren hacer ver como la celebración de la ultraderecha por la muerte de Piedad Esneda Córdoba Ruiz es el clamor de un pueblo que lamenta que se fue de este mundo terrenal sin responder ante la justicia por aquello que se le imputaba. A la ex senadora antioqueña no se le ataca por mujer o por negra, sino por la espiral de hechos cuestionables que rodearon su vida pública. Problema es que en Colombia se está al frente de una etapa donde una corriente ideológica de izquierda se constituye en máquina para acomodar la realidad a su gusto. Piedad Córdoba era una persona con mucho poder, tenía maneras de hacer presión sobre la gente, es lo que se escuchó en Semana en Vivo con la ex secuestrada Ingrid Betancourt. Yo creo que Piedad era una persona con mucho poder, que tenía mucha influencia, tenía muchos contactos, tenía mucha manera de hacer presión sobre la gente. Yo creo que el proceso que llevaba contra Piedad Córdoba la Corte Suprema de Justicia era un proceso que se había alargado porque ella había hecho todo lo posible para alargarlo. Sabía cómo hacerlo, había interpuesto todos los recursos y yo creo que su última jugada maestra fue lograr que Gustavo Petro la metiera en la lista del pacto histórico al Congreso, porque obviamente eso también le daba a ella un fuero adicional y le permitía seguir dilatando. Sin embargo, la verdad la estaba persiguiendo. Es decir, el hermano de ella había terminado extraditado, había confesado en Estados Unidos. Él confesó que todo de lo que se le acusaba era cierto. Esto obviamente implicaba también muchos cuestionamientos sobre la vinculación y la responsabilidad en todos estos hechos de Piedad Córdoba. La perseguía también la FARC política. Era algo que no era simplemente tener amistad con los miembros del secretario de las FARC, era haber tomado decisiones que podían haber afectado la seguridad nacional, que podían haber implicado recepción de dineros ilícitos. Después la vemos con todo el tema de Alex Saab y obviamente el regreso de Alex Saab al fuero de Venezuela, la protección de Nicolás Maduro. Prueba hasta qué punto estamos frente a un andamiaje de muchísimo poder. Es decir, estamos hablando de personas que son capaces de muchas cosas para lograr salirse con las suyas, y cuando digo personas estoy hablando, es una organización mafiosa que tiene muchas ramificaciones y Nicolás Maduro es un jefe de esta organización. Estamos hablando de que se maneja droga, que se maneja armas, que se maneja petróleo, que se maneja oro. Es un holding de crimen organizado y Piedad Córdoba hacía parte, digamos, era como una protegida de todo este andamiaje. Su última jugada maestra fue lograr que Gustavo Petro la metiera en la lista del pacto histórico al Congreso. Difícil es defender y resaltar las cualidades y logros de quien fue bien cuestionada en su paso por el Partido Liberal, los movimientos independientes y llegó a su defunción al lado de quienes tanto criticó y fueron sus aliados en el progresismo socialista. Valentía que exaltan en Piedad Esneda Córdoba Ruiz, afán por convertirla en heroína de la patria, no es más que el esfuerzo filosófico de una corriente política por lavar la imagen de quien hizo un gran aporte para el daño que ahora sufre Colombia. Símil que se hace con Policarpa Salabarrieta es el despropósito de quienes quieren rendir homenaje a aquella persona que solo produce vergüenza por los servicios que prestó a las FARC, a Nicolás Maduro y Hugo Chávez, cargó dinero injustificado desde Honduras y tiene en su haber un largo etcétera. La muerte de Piedad Córdoba obliga a limpiar el corazón
hacer un camino de perdón con ella, es lo que dijo en Semana en Vivo la ex secuestrada Ingrid Betancourt. Pues digamos que la muerte de Piedad obviamente obliga a una a limpiar el corazón, ¿no? Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuáles son los sentimientos que me quedan a mí en relación con esta persona? Y yo tengo que hacer un camino de perdón con ella, que creo que, es decir, tengo que hacer una diferenciación entre el ser humano, porque ninguno de nosotros sabe qué es lo que hay en el corazón de un ser humano, salvo Dios, y hay que esperar que ella, ese tránsito hacia la vida eterna, pues sea un tránsito que para ella sea hacia la luz, y eso es algo que yo deseo para ella y para todo el mundo, pero en especial para ella. Y en mi corazón sí tengo que hacer un camino de perdón porque me sigue doliendo lo que hizo. Me sigue doliendo porque significó mayor sufrimiento para mi familia y que de alguna manera ella tuvo 2 ocasiones de conocer el alma de la gente que yo amo. Primero porque fue una persona cercana en el Congreso con la cual hicimos, y que yo estaba esperando que ella luchara por mí. De hecho, hay también algo detrás de todo esto que explica también el dolor, y es que cuando a Piedad Córdoba la secuestra a Carlos Castaño, paramilitar, y obviamente hay todo este rum de que la van a asesinar, etcétera, yo me voy a Montería y hablo con una persona que yo sabía que tenía línea directa con Carlos Castaño, a pedirle que por favor respeten la vida de Piedad, que la liberen, que no vayan a cometer ese error. Y a Piedad la terminan liberando unos días después. No voy a decir que fue gracias a mí que liberaron a Piedad, porque no lo sé, y porque no sé si le dirían a Carlos Castaño o si, no tengo ni idea. Pero sí me queda en mi corazón, en la tranquilidad de mi alma, que yo por ella hice lo que una amiga hace. Me sigue doliendo lo que hizo, porque significó el mayor sufrimiento para mi familia, dice Ingrid Betancourt. Lejos de una descontextualización de la realidad, el silencio ruidoso e incómodo que acompaña el nombre de la ex senadora antioqueña está enfrascado en una cacería de brujas que aviva los odios que atizan una polarización que desvía la atención sobre lo verdaderamente importante, el futuro del país. La presunción de inocencia se respeta, pero la cercanía de Piedad Esneda Córdoba Ruiz con ciertos hechos lleva a marcar un punto de referencia y recordar que para verdades está el tiempo. Informes que en su momento y ahora llaman calumniosos y buscan desvirtuar, tienen un denominador común que trae a la memoria el adagio popular: cuando el río suena, piedras lleva. En Semana en Vivo, la ex secuestrada Ingrid Betancourt dijo que para ella, difícil creerlo, pero había un interés real por parte de Piedad Córdoba de dilatar su liberación. Yo voy a la ceremonia y ahí me encuentro con Piedad Córdoba, y obviamente en ese momento yo no tengo ningún antecedente, es decir, no tengo nada de información sobre Teodora Bolívar, es decir, no tengo ninguna información sobre lo que ya se ha descubierto, y me acerco a Piedad y la saludo con cariño, pues porque para mí es la persona que estuvo cerca a mi mamá y que intermedió y facilitó los secuestros de todos de las liberaciones de todos nosotros. Entonces me acerco con digamos, con esa con ese cariño, y mira como con recelo. Y finalmente lo único que pasa ahí es que nos vamos a tomar una foto, y esa foto la tengo, y yo me acuerdo que yo esa noche llamo a mi mamá y le digo: óyeme, pero ¿qué pasó con Piedad Córdoba? Porque, no sé, tuve la sensación de que estaba como muy distante, y la verdad no. Me dice: no, pues nada, yo hace 1000 años no hablo con Piedad, no tengo ni idea qué habrá pasado, seguramente chismes, no sé. Y eso queda así hasta que a los años
yo creo que fueron como 2 años después del Premio Nobel de Paz de Juan Manuel Santos, me encuentro con un periodista que me dice, hablamos de cosas y de Colombia y de una cosa y de la otra y hablamos de Piedad. Y entonces yo le digo, sí, yo quiero mucho a Piedad, ella fue muy importante, ayudó mucho a mi mamá. Y me dice, óyeme, pero entonces tú no sabes lo de Teodora Bolívar. Yo le digo, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, mira, te voy a mandar todos los mensajes que se descubrieron en el computador de Raúl Reyes. Y son mensajes, un cruce es una conversación entre Raúl Reyes y una Teodora Bolívar, y el ejército, la inteligencia del ejército piensa que esto es Piedad Córdoba. Entonces me manda los mensajes, la conversación, y Teodora Bolívar es Piedad Córdoba. Pues básicamente lo que le está diciendo a Raúl Reyes es que no me liberen. Las pruebas existen. El problema es que nunca se reconoció lo que se encontró en el computador de Raúl Reyes. Años pasaron y fue mucho el tiempo que se perdió para el esclarecimiento de los acontecimientos. Deuda de la ex senadora antioqueña con Colombia es y será su aporte a la construcción de la verdad alrededor del conflicto, el efectuar una real reparación a las víctimas, sustentando sus afirmaciones y aportando a la construcción de una nueva realidad en la nación. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Hipocresía de la izquierda frente a la muerte de esta funcionaria pública quedó develada en el afán por exaltar las cualidades de la militante del pacto histórico, pero olvidar que no hace mucho tiempo trataron de desligarla de su propuesta política porque le resultaba incómoda y antes que sumar, le restaba. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Canonización para Piedad. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en X, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Triste es reconocer que la mezquindad y antivalores que se venden desde la casta política y las figuras públicas en las plataformas sociales cohonestan con el escabroso proceder que se quiere hacer primar por quienes dicen que tienen un pacto por Colombia. La exaltación de figuras como Piedad Esneda Córdoba Ruiz está calando en la sociedad y denotan que a los colombianos les hace falta unas libras de pudor, varias gotas de ética, cucharadas de aceptación de la realidad, fanegadas de autoestima, kilos de testosterona y mucho amor. Coyuntura de la nación demuestra que valen más las palabras que los hechos. Pequeños cambios como sociedad traerán un mejor futuro. Humildad, empatía y sabiduría son necesarias en este instante para sentarse a construir con quien piensa distinto. La intención de acaparar poder que se muestra desde la izquierda agudiza la polarización y atiza la intolerancia que está acabando con la paz y la coherencia que debe reinar en la construcción de una nueva nación. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.